La electrónica es el campo de la física enfocado al diseño y aplicación generalmente de circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones. Podemos agruparlas de forma general en tres ramas principales. Electrónica digital es la rama más moderada y evoluciona con mayor rapidez. La electrónica analógica es el campo de la electrónica que se encarga de los sistemas electrónicos en los que la información toma un rango continuo de valores en el tiempo. La electrónica de potencia es uno de los campos más conocidos a nivel industrial, ya que es la mayor aplicación en esta área. Los sistemas electrónicos son conjuntos de circuitos que operan con señales eléctricas para ejecutar una determinada función y están divididos en tres fases: la entrada, el proceso y la salida. Conceptos de electrónica. La polaridad se refiere a los terminales de una pila o batería. Estos pueden ser positivos o negativos y reciben el nombre de polos. Valor lógico se utiliza en sistemas digitales para designar un dato como verdadero o falso. Las señales analógicas y señales digitales, estas nos sirven para transmitir información a un controlador y cada una posee características particulares. La señal analógica es aquella que presenta una variación en el tiempo, que para un instante en el tiempo tiene un valor determinado, y cuando el tiempo cambia, el valor también cambia. Señales digitales son aquellas de una variación discontinua en el tiempo y que pueden adoptar un solo número limitado de valores discretos, generalmente 2. Los puertos analógicos y digitales, depende del controlador que se está utilizando y puede ser puertos de entrada o salida. Digital diferencia entre dos posibles estados, frío o caliente. Analógica diferencia entre múltiples estados, rango tibio. Modulación por ancho de pulso. Representa el ancho en tiempo del pulso con una modulación o cantidad de pulsos de estado en on-off por segundo. Técnica de variación de voltaje consiste en incrementar o disminuir el voltaje con el cual se está alimentando algún circuito. Conceptos de electricidad. El voltaje es el trabajo generado debido a la fuerza con la que se empujan a los electrones. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circula por un conductor en un tiempo determinado. La resistencia eléctrica es la oposición que reciben los electrones al paso de la corriente eléctrica. Potencia eléctrica, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La corriente alterna presenta una variación de las cargas eléctricas tanto en dirección como en tiempo. Corriente directa no varía el voltaje y se mantiene en la misma dirección todo el tiempo. Los componentes electrónicos es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular en un material cerámico, metálico o plástico y terminan en dos o más terminales o pastillas metálicas. Los circuitos electrónicos es toda aquella red eléctrica por la cual circula un flujo de corriente eléctrica proporcionado por una fuente de energía. El circuito abierto es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica por estar interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. El circuito cerrado es un circuito eléctrico en el cual sí circula la corriente eléctrica al estar totalmente conectado de principio a fin dentro del circuito. El circuito de serie es una forma de conexión en la que las terminales de los elementos se conocen secuencialmente uno después de otro. Y el circuito paralelo es una configuración de conexión en la que las terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida.